Estimados alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues en esta clase vamos a explorar al Excel como un programa para resolver ecuaciones mediante el método de disección. Déjenme decirles que aun cuando uno sepa programar en algún lenguaje de programación como el C, el Python, el C++, etcétera, pues necesita antes estar haciendo pruebas en un programa como Excel para entender la lógica del problema, y una vez entendido, pues uno ya lo puede automatizar aún más metiendo el lenguaje de programación. No sé si se acuerdan, por ejemplo, que en una clase anterior ustedes estudiaron a una profesora que hizo a mano este problema de resolver esta ecuación, sabiendo que entre cero y uno había una solución. Lo hizo con el método de bisección y creo que impuso una tolerancia del punto 0,1. ¿Sí? Bueno, el hacerlo con calculadora de escritorio, pues a veces es bastante tedioso, sí es muy cansado, y entonces pues Excel nos evita el estar teniendo que hacer tantas operaciones, ¿no? Entonces, pues como ustedes saben, el método de bisección pues consiste en determinar en primer lugar un intervalo en el cual esté contenido un cruce de la gráfica de la función con el eje X, y una vez establecido, pues calcular una primera aproximación mediante el cálculo del punto medio del intervalo en el cual está contenida esa raíz. Por ejemplo, aquí en mi gráfica, pues el valor al cual nos queremos aproximar es este, y esta fórmula me ha dado un valor bastante aproximado a él. Pero si lo quiero seguir refinando, pues entonces la idea del método de bisección es seleccionar otra vez el intervalo correcto en el cual esté la raíz entre el que va de A a M y de M a B, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, en mi gráfica veo que va de M a B, ¿sí? Entonces otra vez se selecciona ese intervalo y se le parte en dos y se genera una raíz, y así se va hasta que se alcance una tolerancia determinada, ¿no? Pues ese es el método de bisección, y entonces a nosotros nos gustaría mostrar cómo se lleva esta lógica de seleccionar los intervalos correctos mediante Excel. Entonces vamos allá. No se les olvide que queremos determinar la solución de esta ecuación, que es la 3x menos 4 igual a 0, bajo una tolerancia del punto 0,1, y sabiendo que entre 0 y 1 hay una raíz. Si quieren anotarlo ahí en su cuaderno, queremos resolver esta ecuación. La tolerancia que vamos a imponer es esta, y nosotros sabemos de antemano que entre 0 y 1 hay una solución. Por cierto, también te recuerdo que eh, el error o tolerancia en el método de bisección lo podemos calcular eh, restando el extremo superior de los intervalos que vayamos seleccionando, ¿sí? Y dividiéndolos entre 2 a la n. Esa es la fórmula de la tolerancia para el método de bisección. Es la más usual, pero te quiero advertir que existen otras. En este caso, entonces, vamos a usar esta, ¿no? ¿Sí? Pues vamos allá. Entonces, pues obviamente vamos a comenzar seleccionando un intervalo en el cual esté contenida la raíz. Entre ese intervalo, pues no se les olvide que el método de bisección trata de calcular puntos medios como aproximaciones. Dijimos que inicialmente el intervalo en donde estaba contenida la raíz era de 0 a 1. Y entonces el punto medio, pues lo calculamos como la suma de estos dos intervalos, de estos dos límites, ¿no? Del B más el A. ¿Sí? Entonces, cerramos ahí y listo. Vamos a ver, sería la suma de
aquí nos faltó dividirlo entre 2. Ok, ahí está. Enseguida pues calculamos el valor de la función en el punto A. No se les olvide que la función era la exponencial con su argumento 3 veces el valor de donde tú quisieras calcularlo, en este caso es el A. Ahí está, menos 4, ¿no? Menos 4, sale. Entonces ahí nos lanza ese valor. Ahora vamos a calcular el valor en B, perdón, en M, y el valor en A, en B. Para ya no tener que hacer nuevamente, estar introduciendo la evaluación nuevamente, nada más nos situamos aquí y jalamos hacia la derecha, ¿sale? Ok, entonces ahí ya tenemos nuestros valores. Dijimos que la tolerancia la vamos a medir mediante la fórmula que consistía en que al extremo superior le vamos a restar el extremo inferior y lo vamos a dividir sobre 2. ¿Sale? Pues ahí está la tolerancia. Vamos a poner ahí un contador, vamos a llamarle I. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es la primera aproximación, ¿sí? La primera aproximación a la raíz. Enseguida vamos a hacer la segunda. Y así nos vamos. Recuerden que en Excel pues es el usuario el que pone ahora sí que el número de iteraciones que quiera hacer, el número de pasos que quiera hacer, ¿no? Y aquí viene lo interesante. En esta parte vamos a decirle a Excel que seleccione de manera correcta los intervalos en donde esté metida la raíz. Y eso se lo decimos con un sí entonces, ¿no? Si este valor... bueno, pero antes tenemos que introducir... Vamos aquí a insertar una columna. Vamos a decirle que multiplique el valor de f de a por f de m. Entonces vamos a preguntarnos qué signo tiene ese producto. El valor de f de a sería multiplicado por el valor de f de m. Ok, entonces nos salió negativo. Y aquí les decía yo que viene lo interesante porque mediante un sí entonces vamos a decirle que seleccione los intervalos de manera adecuada. Le decimos que si este producto es negativo, pues entonces eso querría decir que el intervalo en donde está contenido la raíz que andamos buscando sería la izquierda, es decir, el que va de A a M. Eso quiere decir que la A debería de seguir valiendo lo mismo que valía antes en la celda anterior de arriba, es decir, en la EO 1, ¿no? Vamos a llamarle EO1, ¿vale? No, es la 2, ¿no? La 2, ¿sí? Pero en caso contrario, pues, en caso de que este producto de FDA por FDM no hubiera resultado negativo, pues entonces que tome el valor de M, que se recorra al intervalo izquierdo, ¿no? Entonces ese sería EP3, ¿no? No, EP2, ¿sale? Lo cerramos y ok, y lo mismo le decimos para que seleccione el límite inferior del intervalo. Se lo decimos mediante un sí. Entonces, si este producto resultara negativo, entonces quiere decir que tú te vas a quedar como la M, es decir, como la EP2, ¿sí? En caso que no sea así, en caso que sea positivo este producto, pues te vas a quedar como lo que valías antes, es decir, como EQ2. EQ2. Y listo. Bueno, copiamos la orden, estas órdenes de selección que le hemos dado lo copiamos hasta la casilla 20, que es el número de iteraciones que queremos hacer. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta que va a ocurrir algo muy interesante.
Eso es lo interesante. Ahora vamos a calcular la tolerancia, ¿sí? Para no lastimarnos la vista, pues vamos a poner aquí un criterio donde nos avise que ya llegó, ya alcanzó la tolerancia que nosotros queremos. Entonces aquí le vamos a poner avanzar o parar, avanzar, avanzar o parar. Y también eso se lo vamos a decir con un sí entonces, ¿no? Entonces aquí le decimos si esta tolerancia resulta mayor o igual a 0.01, ¿sí? Entonces escribe parar, parar. En caso contrario le dices que siga, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Más bien es al revés, ¿no? Vamos a ponerle aquí. A eso me refiero con que Excel te permite más o menos explorar la lógica del problema. Entonces aquí nos habíamos equivocado. Ok, aquí le está diciendo que como esta tolerancia es mayor que 0.01, pues entonces que sigue el cálculo, ¿sí? Hasta donde ya se alcance. Miren, aquí por ejemplo dice, es el primer parar que dice ahí ya párate porque ya se alcanzó la tolerancia que tú querías. Y eso fue en el paso 7, ¿sí? Entonces ahí le podemos, aquí en el paso 7, como ustedes pueden ver, en el paso 7 vamos a ponerle ahí un colorcito, no sé, por ejemplo, así grisecito para verlo bien. Entonces, aquí esta M es el valor que alcanzó, ahí la función, ¿no? Esa es la raíz que alcanzamos bajo una tolerancia de 0.01. Aquí, como pueden ver, ya la superó incluso. Entonces ahí es por eso que le está diciendo que se pare y el paso en el que lo alcanzó fue en el número 7, ¿no? Bueno, pues de esa manera es como uno usa el Excel para explorar la lógica de un problema. Y una vez que ya lo entiendas, pues ya puedes programarlo en algún lenguaje que tú conozcas, de manera que esto se automatice, ¿no? Pero vuelvo a repetir que Excel es una excelente herramienta para no tener que estar haciendo los cálculos a mano, ¿sí? Y entonces ustedes van a repetir una de las tareas que dejamos antes para que comparen ustedes si sus cálculos están bien. Lo van a hacer mediante el programa Excel y entonces por ahí les dejo la actividad en Classroom, ¿no? Bueno, nos estamos viendo para la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego.